Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo vídeo, como lo queráis llamar. Uno de estos de la sección 360 grados, en el que tú puedas ser el propio protagonista del vídeo, o como si fuese la cámara, enfocas donde tú quieres. Y bueno, pues hoy vamos a un entorno muy especial en la zona por donde yo vivo. En este caso estamos cerca de Algemesí, en territorio de Alcira, en el que también encontramos, pues, un poco alejándonos de nuestra población, pues de las cosas más cerquitas que hay es el paraje de la Murta, muy conocido aquí, pero poco conocido en el resto de España, por ejemplo. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el cartel de bienvenida, que ahora todo electrónico. Ahí tenemos electrónica incluso en la naturaleza. Aunque bueno, esto es una zona sin wifi. Todavía quedan zonas sin wifi, porque está un poco también entre montañas, aunque bueno, hay muchos picos que se pueden hacer, muchas cimas donde subir. Hoy no subiremos ninguna cima, hoy vamos a hacer, para empezar, el primer día que vengo a enseñaros esto, que es fantástico. Pues para empezar vamos a hacer lo que es el recorrido más fácil, que es la zona baja, y en que también tiene sus desniveles, y que bueno, pues en definitiva, pues es un buen entrenamiento, sobre todo, muy importante, algo que me aplico a mí mismo, pero creo que es interesante para todo el mundo, al menos un día a la semana, pues reservarlo para una zona lo más natural que puedas, o que encuentres lo más cerca de tu casa o no. Y esto es aquí la montaña de nuestra zona, ¿no? Tenemos una suerte porque tenemos todo un poco más o menos cerca. Montaña bonita y playa bonita. Pues de la playa a la montaña. La semana pasada os hice un vídeo de playa, hoy montaña. Tenemos una montaña además verde. En la época del año, pues cada época, ya sabéis, tiene un color. Y bueno, pues está bonito. Las horas que son también, pues acompañan. Y con este solazo, con alguna nubecita que siempre viene bien, que ha salido hoy, pues fantástico. Tenemos preparados unos cuantos temas. Lo mejor es que tomes el aire, salir fuera, el ejercicio al aire libre, pero si no tienes otra opción o hace mal día, pues también te puedes poner un vídeo así, en plan 360, en el que puedes encuadrar una zona, pues la parte delantera, o puedes estar viéndome a mí si te interesa lo que digo. Pero bueno, un tema muy misterioso para todos los que amamos este deporte, ¿no? Pues las lesiones. ¿Cómo es posible que nos lesionemos tantos? Ya sabéis que hoy en día estamos muy conectados, hiperconectados. Entonces, de primera mano podemos ver cómo, por ejemplo, en los clubs, pues hay un porcentaje muy pequeño que está activo. La mayoría están parados, lesionados, ya sea por temas que no solo son lesiones físicas, aunque sí la mayoría, sino por temas, pues, de prioridades, ¿no? Cuando entienden que sí, que el deporte es una prioridad, pero a pesar de eso, más que prioridades, lo llamarían algunos debido a obligaciones superiores. Pero bueno, creo que esto puede tener un punto ya polémico de primeras, porque a lo mejor no sabemos cuáles son nuestras obligaciones reales. Vivir, estar tú vivo primero para poder atender a lo demás. Bueno, va, no vamos a exagerar, pero ya me entendéis por dónde voy. Esto también es una filosofía en la que hay varias formas de pensamiento y unos están de acuerdo y otros no, pero bueno, yo tendré que poner mi postura, y es que primero hay que cuidarse uno mismo para estar bien para los demás. Y claro, muchos diréis, es que yo no he estado en situaciones como las que vosotros u otras personas están, ¿no? Pues no, entonces desde mi posición diré lo que pueda. Pero bueno, se entiende y espero tener empatía también. Siempre se aprende, y claro, un mensaje muy global, muy generalista, es muy difícil de dar, ¿no? Esto es como la frase de moda esa de matar bombas a cañonazos.
No, matar moscas a cañonazos. Las bombas no se matan. Las moscas tampoco. Bueno, entonces la pregunta: ¿cómo es posible que nos lesionemos tanto? Llevo 20 años corriendo. Al principio, no voy a contaros mi vida, pero sí lo que veía alrededor, ¿no? Yo no veía tanta gente parada, ni tanta gente lesionada. Y eso que siempre he pertenecido a varios clubs, he estado en unos, he estado en otros, he estado en varios a la vez. Y antes se veía como, pues no sé, más social, era más social. Hoy en día es más social, pero con subir tu entrenamiento, ya sabéis dónde, estaba aquí o estaba allí. Por no decir el nombre de la aplicación, pero ya sabéis cuál, ¿no? Hoy las conexiones van más en ese tipo de aplicaciones, y no solo esas, sino las redes sociales, y esas presiones que nos metemos, esa lucha con los segmentos. Curioso, está chulo, ¿eh? Yo no le hago ascos a nada, pero esto lleva, como siempre, cada cosa lleva su parte buena y mala, y son cosas nuevas que vamos teniendo desde la aparición del móvil, ¿no? Pues hace 15 años o 20 no se usaba tanto, 20 años no se usaba tanto lo que es el tema del móvil, que recuerde, y no digo que sea así a los culpables. Uy, el ruido en la murta. Bueno, vamos a pasar el bache y después continuamos. Tenemos ahí una motosierra. Vale, hasta luego. Pues tenemos que dar gracias a la gente que limpia los caminos para que podamos caminar y hacer turismo, ¿no? Y deporte. De hecho, tengo algún compañero y amigo, Manel, que también se dedica a eso. 8 horas al día a limpiar senderos, quitar la maleza y poner caminos, arreglarlos para que no sean peligrosos y que se puedan transitar, pues por turistas, la mayoría, senderistas. Y bueno, y de ahí un poco es cuando vas por un camino y dices, qué bien está esto. Pues porque también hay personas que lo han cuidado, que han tenido que arreglarlo. No sé, por muy perdidos que estén y muy altos, muy apartados que estén, incluso esos, en esos caminos hay gente con la motosierra, con el hacha, cortando troncos que han obstaculizado. A ver, estoy subiendo. Creo que me pararía bien callar un poco. Y arriba seguimos charlando, o sigo charlando, porque ojalá pudiera charlar. Bueno, se puede seguir subiendo todo lo que quieras y más. Hasta 600 metros tiene la Cruz del Cardenal. 600 metros de desnivel. Creo del Cardenal. A partir de aquí solo hay unos 74, sí que hay un tramo muy de escalada. Yo con el palo de selfie y mi técnica no va a ser hoy el día, pero sí que iremos, porque desde arriba se vislumbran unas vistas preciosas, según fotos del Google que vamos a hacer, pero también motivan, ¿eh? Y nada, vamos a seguir con la temática, que es ¿cómo es posible que nos lesionemos tanto? No voy, y esto no es ni spoiler ni nada de eso que está de moda, no voy a decir que son las zapatillas, ¿eh? No voy a ser pesado, aunque de eso va el canal, ¿no? Un poco del barefoot, vale, pero no va por ahí. Mi curiosidad fue investigar qué pasa, entonces que hoy en día se puede investigar, sí, el ChatGPT, por ejemplo, entre otros. Y nada, ayer le dije que hiciera una investigación profunda de esas gratuitas que tienes al día a las 5, creo. Y le dije una pregunta bastante larga, a la cual le costó más de un cuarto de hora responderme, y lo mezclé todo, sin sesgo de barefoot, sin sesgo de que, y si con zapatillas, y sin zapatillas, y descalzo, no. De una forma lo más neutra posible, pues le dije que juntara todos los estudios que hay en referencia a hace 20 años, las estadísticas que había de lesiones hace 20 años y las que hay hoy, los avances que hay, los puntos de vista desde
podólogos, fisioterapeutas, médicos, osteólogos, o como se llame, osteópatas, y entrenadores deportivos, psicólogos, estoicos. Le dije que mezclara, que se reunieran todos y llegaran a una conclusión de por qué nos lesionamos tanto. De hecho, los datos estadísticos están en un 60%. O sea que si tú corres te vas a lesionar en un 60%. Hay una media de una vez al año entre todos los corredores. Diréis, es que hay más participación ahora. Hace 20 años había la mitad, ¿vale? No estaban tan masificadas las carreras, pero se hicieron estudios en lo que había. 60%, más o menos, ¿eh? Y la contestación es así. No ha subido ni ha decrecido, se ha mantenido igual, pese al mayor número de participación que hay. Se ha duplicado, las maratones revientan todas. Sigue habiendo el mismo índice de lesión. ¿Cómo es posible que sea un deporte tan natural como es correr sea tan lesivo? Bueno, cada uno tiene... La contestación es multifactorial, como siempre, ¿no? Así aciertas seguro. Es un poco de todo, claro. Ya has acertado. No, hombre, hay que ir un poco... Y eso es lo que le pregunté a la Yaya, a la ChatGPT, a la chata, a la Yaya chata. Pues le pregunté que fuera específico, que se mojara, que lo estudiara todo, que analizara todos los estudios que hay más. Y bueno, la conclusión, que después haremos un matiz, que la conclusión es por pasarse, sí, claro, ya está, a rueda pinchada, pero tú cuando sabes dónde te pasas, pues eso es, te has lesionado porque te has pasado, macho. ¿Te has pasado en base a qué? ¿A ir en patinete demasiado? Pero es que ahí hay matices, ¿cómo has entrenado? Pero claro, todo eso, cada especialidad tiene su parte de opinión, ¿no? El carpintero solo ve tornillos, el podólogo solo ve plantillas, el fisio solo ve problemas musculares que no son en el pie, el podólogo los verá en el pie, te corregirá con una plantilla, el fisio te corregirá con un retortijón de espalda, te dirá que está en el lado opuesto el dolor, que está de moda eso ahora también, que sí, que tiene base, no me meto, ¿eh? Es decir, el médico te va a decir que pares, no hagas nada. No sé, cada uno te va a decir su parte. Pues bueno, yo lo que he intentado es que se junten todos, se reúnan todos y se pongan de acuerdo, hombre. Y sí que hay una historia en la que están todos de acuerdo, aunque no es la especialidad de todos, que es que si te lesionas, si te pasas, que es el motivo número uno, pasarte por correr de cierta manera, por hacer ciertas cosas psicológicas, o presiones varias, como puede ser incluso quedar bien en el Strava. Pues cuando te pasas, entonces te dicen que algo tendrás que corregir de la base, no tendrás que volver a decir lo mismo, porque si no volverás a lesionarte, que es lo que nos pasa a todos. Nos volvemos a lesionar de lo mismo. Pero hombre, no hagas eso que provoca esa lesión, que no digo que sea solo un tema de técnica, de carrera, que también puede ser. Es un tema de actitud, de ego, incluso, porque quieres quedar tan héroe, que sí, que mola, pero cuidadín, tienes que saber dónde estás ahora, qué capacidad tienes ahora, y a partir de ahí llegar, como dice Musta, al último punto, ¿no? Tu último punto de cómo estás ahora, no del de al lado. Tendrás que saber hasta dónde, o sea, dónde te sientes bien, ¿no? ¿Dónde sientes que no te estás machacando, por ejemplo? Al final, que la conclusión es que la conclusión en global, pueden ser muchos factores, es multifactorial, pero es porque te has pasado. Esa es la conclusión del superinteligente ChatGPT. ¡Qué listo! A toro pasado, sabes que me he pasado. ¿Y dónde está el límite? Claro, entonces ya entramos otra vez con el multifactorial, ¿no? Una mezcla de todo un poquito. Pues eso es lo que tenemos que equilibrar y buscar. Hay algo que también están muy de acuerdo todas las partes científicas, ¿no? Especialidades científicas.
pues es el entrenamiento diversificado, el movimiento, la fuerza y la variedad, el no aburrirse, no volver algo, una cosa monótona en el que solo te centras en el reloj, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, coger una cámara y grabar, venirse a la montaña, mezclar la tecnología con la naturaleza y 2 pájaros de un tiro. La tecnología es un poco peligrosa, ya lo sabéis, pero maravillosa si la aprendemos, me incluyo, a manejar, ¿no? Y siempre se nos puede ir de las manos, siempre no nos vamos a creer que ya sabemos, ya lo controlamos, ¿no? Como las drogas, yo controlo. Pues no se llega a controlar nunca, hay que estar siempre controlando. Por lo menos ser consciente de que, oye, que te estás metiendo en el scrolling demasiado ya. Ponerte en mano. Hay mucha literatura, pero bueno, sí que tiene que ver con las lesiones, ¿eh? ¿Por qué nos lesionamos ahora igual? Porque lo misterioso es que hemos avanzado en zapatillas, hemos avanzado en medicina, hemos avanzado en suplementos, otro tema que te lleva para 7 libros y 7 vídeos. Y hemos avanzado pues, en estudios, conocimiento, investigación personal, tecnología para poder tú delimitar más puntualmente lo que te pasa. Hemos avanzado en todo, pero nos seguimos lesionando lo mismo que hace 20 años. Hemos avanzado. ¿Han cambiado los motivos? Eso también podría ser, ¿no? Han cambiado los motivos. Los motivos de hace 20 años no eran los mismos que ahora. No lo podemos imaginar con esa presión del reloj que te está diciendo el VO Max. Hoy es tu día bueno para entrenar. Te está marcando los kilómetros y no te salgas de esa zona. Y ves a ese ritmo. Pues esa presión relojera, que está muy bien el reloj, que es una maravilla, pues también puede estar ejerciendo su punto, ¿no? Su punto en el que en esta era no hemos conseguido reducir el índice de lesión. Y bueno, quiero decir, voy a nombrar las zapatillas sin nombrar el descalcismo, que también hay estudios muy curiosos, que es zapatillas caras, las más caras, las que todos conocemos, las de última generación, respecto a zapatillas baratas, para correr también, con amortiguación. Estamos comparando 2 tipos de zapatillas, la de super guay, que lleva tecnologías por un tubo, con la más barata, que también lleva tecnologías, pero es la más barata, ¿vale? Pues estudios dicen que no hay diferencias en índice de lesiones. Manda huevos. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? A ver, no estoy tirando por tierra porque las zapatillas caras, lo bueno que tiene y lo malo es que te dan confianza. Esa confianza, o sea, sobreconfianza, pensar que esa zapatilla va a hacer el trabajo por ti, dejarte llevar y correr sentado, porque las zapatillas ya te corrigen la postura, no nada tienes que corregir tú, es la zapatilla la que la corrige. Eso es negativo. Usa una zapatilla con placa, pero úsala bien. Sé consciente de tu técnica, mucho. Más incluso que si, por ejemplo, cuando vas descalzo, yo no estoy haciendo propaganda que no vendo nada, Cuando vas descalzo, sí que te puedes relajar más porque el pie se hace daño si corre de talón. Intuitivamente vas a pisar un poco mejor, pero también es bueno estar atento, por supuesto, y más en montaña, claro. Atento a lo que pisas, cómo apoyas, y bueno, lo que se suele decir, ¿no? Escucha tu cuerpo. Pues eso es otro de esos datos curiosos. Y eso, nada, otro día os diré un poco las pautas o las recomendaciones que dan respecto a este estudio, que si tuviera alguna forma de enlazaros el texto, porque es un tochón lo que me escribió, con muchos estudios, comparando pues maratones, estudios que se han hecho en muestras muy grandes, sobre el índice de lesión. Eso es que me revienta. También nombra volver a lo esencial, es decir, pues usar la tecnología con cabeza, no dejar que sea ella la que haga las cosas, eres tú, y no hacerle caso siempre. Es una guía que seguro que está por mejorar. De aquí a 50 años nos reiremos, bueno, ojalá. y por lo que digo, que volver un poco al esencial, que no digo que sea el descartismo, pero hombre, sí a disfrutar de otras maneras, ¿no? Porque
sí que es verdad que hacer de todo un poco es más divertido, ¿no? Un día con amigos, otro día obligado a la semana, naturaleza pura y dura, ir a carreras populares, competir cuando uno está bien, y nada, y siempre, pues eso, todos buscamos esa estabilidad con los años, ¿no? Y ojalá, pues, ese índice de lesiones ya debería estar bajando, ¿no? Creo que es más, la forma de apañarlo creo que va más de la mano interior de cada uno y menos trastos exteriores y más de la investigación propia en consonancia con su propio cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es un mundo. Pues nada, pues esta es una forma de decir algo sin decir nada al final, no te he puesto ningún remedio, pero sí, cuando dicen que te has pasado, como conclusión final, te has pasado en correr con zapatillas o en correr descalzo, porque de las dos maneras te puedes pasar, o corres demasiado en zapatillas o corres demasiado descalzo. Quiero decir que te has pasado seguro, o te has pasado corriendo mal, estás haciendo una mala técnica y tú puedes correr con mala técnica, pero podrás correr 3 kilómetros. Si haces buena técnica podrás correr 20 kilómetros, pero 21 te has pasado y te has lesionado, a pesar de tener buena técnica. Es que es complicado. Te has pasado, es muy valiente decirlo. Y es algo que en el fondo ya sabemos, ya como que has pinchado la rueda y dices, pues ¿por qué ir por ahí? Esa es la conclusión. Si no hubieras pasado por ahí, pues es un poco, ya sabéis, intento pues hacer pensar más que otra cosa. Y para acompañar el paisaje, como no tengo a nadie con quien hablar, pues si tengo un poco de feedback con el canal, que empieza a haber alguno, ¿sabes? Que me alegra mucho un comentario, ya me alegra. Bueno, es como estar compartiendo una opinión que no importa si estamos de acuerdo o no, que el debate sano, que tenemos que poner la coletilla sano por si acaso, porque ya sabéis cómo que la tecnología nos machaca la cabeza, porque ya sabéis qué pasa con esto de los comentarios del WhatsApp y todo eso, ¿no? Que nos sientan mal cuando realmente es un mensaje, ya está. Pero sí, nos sienta mal tonterías. Que no sabemos, nuestra imaginación es una red neuronal que tiene unas combinaciones ahí a veces que solo las tenemos nosotros. Y bueno, hay que un poco dejarlas ir. Oye, tira para allá, que si estoy acertado, más motivo tengo para no pensarlo. O sea, cuando piensas algo malo, si fuese verdad que estás pensando eso malo que estás pensando, que casi nunca acertamos, pero cuando estás pensando algo malo, si estuvieras acertado, no vale la pena que lo pienses. O sea, no se merece esa energía de tu parte si fuese cierto aquello mal pensado que tenemos a veces, ¿no? Entonces, cuando detectemos ese mal pensamiento, intenta apartarlo y deja ver, dale espacio a ver si es verdad o no, da igual, porque lo más seguro es que no. Y si fuese verdad, no se merece energía ese pensamiento. Bueno, otro pedo mental que acabo de soltar. No penséis mal de mí, ¿eh? Se me está ocurriendo el teleprompter en las gafas estas de X marca, varias creo que hay ya. Te pones el teleprompter en la gafa y te pones a correr y te pones a leer, encima con la dirección de la cámara, parece que estés mirando la cámara. Oye, mejor eso que ponerse un avatar, que está bien también si te quieres poner un avatar, ¿eh? Pero bueno, al menos siendo tú lo disfrutas más. Otra cosa es que disfrutas haciendo avatars y vídeos automáticos. Yo lo disfruto en ciertos puntos, ¿no? Los detallitos, decoraciones. Hombre, es una forma de arte. Pero ahora hay un abarrotamiento. Ahora, más que consumir es crear. Estamos en la época de crear, más que de... Yo recuerdo una época que todo era ver películas y documentales y series. Esto ya se está transformando en que eres tú el que hace las series, eres tú el que hace las películas. Más, casi se está volviendo ocio, porque es la otra parte. Al final nos va a tener que tocar pagar a los oyentes, a los espectadores, a los que consumen contenido más que a los que lo crean, ¿no? El que consume contenido será el que cobrará.
por consumir, porque el ratio está cambiando mucho, ¿no? Ya lo sabéis. Pero sí, cada uno disfruta con lo que le gusta y estamos en una época con un sinfín de posibilidades y también hay que encontrar ese punto, ¿no? de hacer tú las cosas porque las disfrutas. Si dejas que una máquina las haga, a ti te puede dar un subidón de hacer un dibujo en un minuto y que esté súper guay, pero eso no dura. Pasa como con las drogas, te pega un subidón de 5 minutos o 1 hora si quieres, a cambio de 3 días de resaca. Pues con la tecnología pasa lo mismo, con la inteligencia artificial pasa lo mismo, te pega un subidón porque has hecho un vídeo que te cagas en un momento, pero a los 5 minutos tienes que estar haciendo otro, si te ha pasado la tontería. Entonces más vale que vayas tú, salgas, disfrutes, grabes un vídeo, te grabes, te perfecciones o no, bueno, cada uno su... Pero quiero decir, hacer tú las cosas, eso es lo que he oído un bicho. Hacer tú las cosas es lo que diferencia con que las haga una IA. Al final es el camino, ¿no? Como llaman, que también está de moda, es lo que estés disfrutando en este momento. O sea, el proceso. Pasar un rato divertido. Si puede ser con compañía, siempre mejor. Pero bueno, todavía no he encontrado el punto, lo he intentado decir a unos cuantos y aún parece que hay un poco de ansiedad por grabarse, por salir en cámaras. Parece que sí, a mí mismo pues, aún me cuesta, ¿eh? Pero bueno, buen día. Creo que esto va a ir mejorando conforme más contenido haya y más gente se atreva. En este caso, mucha gente que me conozca y me vea se va a picar y va a decir, oh, pues yo creo que también, si este mamarracho, yo, puede, pues yo también, pues adelante, vamos ahí. Se puede disfrutar de todo y cada uno, pues, con esta época en la que sí que prima mucho el miedo, pero tenemos más seguridad y más posibilidades. Pero no nos lo creemos. Pues bueno, sin creerlo, puedes comprobarlo. En ello estamos, ¿eh? No veo yo que hay posibilidades de hacer cosas. Otra cosa es que nos comamos los mocos porque hay tanta competencia que seguramente no lleguemos a nada con esto. Pero aprender y disfrutar de lo que se pueda, pues ese es el objetivo real. Que tengamos que, no sé, hasta que nos muramos de hambre por no ganar dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Así la vida. No será tanto, espero. Es más probable que ocurra cualquier hecatombe mundial, que están de moda también, que uno se pueda llegar a morir de hambre porque, yo qué sé, porque no está trabajando. O sea, yo trabajo sin ganar dinero, eso es lo que pasa. Porque también tiene su curro, el youtuber. ¡Qué guay! Si me hubieran llegado a decir que es el triple machacón, yo he estado en diseño gráfico 25 años, trabajando para terceros, claro, como todos, casi todos. Y bueno, siempre he considerado que está muy machacado, mis 8 horas al día y haciendo mucho y tal. Me he quejado un poquito, como todo el mundo, del exceso de trabajo, pero es que ser youtuber son 3 veces más. Y me quedo corto, y encima con una solvencia de así va todo, rápido. Bueno, estamos intentando pillar el punto todavía. Vamos a ir a observar un trocito de paisaje. Bueno, vale, nos han vallado la piscinita. Aquí yo tenía la curiosidad también de ir a ver el nacimiento. Una de las cosas que todavía no he ido, lo estaba un poco como reservando pues para ocasiones como esta, ¿vale? Que es, pues como podéis ver, voy a extender el palo. Como podéis ver, hay una canalita aquí que va para allá. Y aquí llega la piscina. Aquí lo vemos, los pececitos.
¿vale? Y tenía la curiosidad de seguir esta canal que va a un nacimiento. Que bueno, aquí en el cartel nos pondrá algo. A ver, está vallado esto. No sé qué problema tendrán ahora que tienen un poco el paso restringido que dice por ahí. Estoy un poco ciego. Voy a poner la cámara y luego lo leeré en postproducción. Bueno, nada, dicho, voy a intentar seguir. A ver si llegamos al nacimiento de la fuentecita. No sin antes, mirar, qué bonito. Aquí es el chorrito que cae de arriba de la montaña, desde un nacimiento, y entonces va para allá a las piscinas del convento, que es catedral, no, a ver, monasterio, es un monasterio, monasterio de la Murta. Es eso. Y voy a ver si me queda algún punto y de todas formas vamos a ir a ver hasta dónde puedo llegar con estas sandalias, a ver si llegamos al nacimiento. Bueno, aquí me he apuntado algunos puntos que también está pues, el tema de la presión de los entrenadores. Ellos mismos lo dicen, tú arriesgas, tu responsabilidad, ellos te marcan una cosa cañera, te dicen que si lo consigues. ¿Y qué pasa? Que en el camino muchos se lesionan, sobre todo por el grupo, a veces por querer seguir al grupo. Hablo de entrenamientos específicos por entrenadores más o menos cualificados, no me meto con eso, y que el tema está que ahí hay pues mucha competitividad en algunos grupos, otros son más conservadores, pero cuando uno va a un entrenador normalmente es para mejorar marca, y el entrenador ya de primeras va a decirte lo que hay, ¿no? Que tienes que comportar, hacerlo todo bien o te vas a pasar. Y pocos llegan a eso. O sea, el que va por marcas estratosféricas, ya sabéis lo que pasa, es un riesgo que luego es muy bonito si lo consigues, ¿eh? Y ahí está un poco también la guindilla, ¿no? Si no hay riesgo tampoco hay gracia. O sea, uno cuando va por una marca extraordinaria, no te creas que si todo el mundo lo consiguiéramos, todos seríamos campeones del mundo. Así es que tiene su gracia, también tiene su riesgo y hay que asumirlo. Mirad qué bonito. Y como digo, que no tienen ninguna culpa los entrenadores, pero sí es un motivo de lesión también, en muchos casos, ¿no? El que uno pues tenga un reto muy alto, un reto muy grande. ¿Qué hacemos? Pasamos por ahí abajo, ¿no? Aquí están los chorrois. ¿Sí? Esto es relax total. Aquí es para hacerlo de las respiraciones y meditaciones. Venirse aquí, solo con ver los chorrois estos, ya relaja. A ver si va a algún sitio este camino. Vamos a cruzar, va. Tampoco quiero que se moje el objetivo. Me mojo yo, pero el objetivo no. Vale. Bueno, un camino súper agradable. No había ido porque me lo estaba reservando para compartir. Anda. Estupendo. Esto es para venir ahí con los amiguetes, con la novia, con la mujer, con el novio, con el mujor, que también seguro que hay una variante de esas. Y venir y pasar el día porque voy a tapar el objetivo, que no caigan las gotas. Pues eso, es un buen sitio para pasar el día, es muy curioso, muy verde todo, muy bonito. Vale. A ver si llegamos al nacimiento, seguimos. Esto es como lo de Emilio Aragón, que seguía la línea blanca. Ahora no me acuerdo cómo se llama el programa este. Pues esto es igual, pero con agua. ¡Qué bonito! Bueno. Vamos a intentar correr, pero claro, uno cuando no está acostumbrado a las piedras y la técnica, hemos venido con las chanclis, las sandalias de 1 centímetro, con un espesor de goma bastante dura para las aristas de las piedras, y bueno, otra forma de correr, como muchos, y
y tú eres libre de decidir y de probar y de diversificar, que es lo que muchos hablan, profesionales, pues que la diversificación, rango de movimiento, fuerza, combinar varias disciplinas deportivas si puede ser, andar mucho, también se recomienda incluso para niveles de élite, ¿no? O sea, lo que es la zona 1, la zona 2, aunque esto ya nos estamos metiendo en parámetros que a veces nos obsesionamos con medir para intentar encontrar un atajo. Y ahí estamos, en la época de los atajos, ¿no? Queremos un atajo para llegar antes, para ponernos en forma antes, para recuperarnos antes. Y bueno, también es nuestra esencia, ¿no? El tema de los atajos, de hacer las cosas con menos esfuerzo. La esencia humana que nos ha hecho ser humanos. Desde que los plantamos, hicimos la agricultura controlada para no tener que cazar. Y lo conseguimos. Claro, luego se adhieren otros problemas que en ellos estamos ahora. Esto está muy curioso todo, ¿eh? Fijaros, puentecitos, puesto ahí como para ponerla, está habilitado, ¿no? Para poner... Ah, muy bien, muy bien. Ay. Está súper chulo. Voy a intentar trotar un poco, si no me enfrío. Seguimos el Chorroll. Chorroll es una palabra valenciana, por si os salpica, por si os chirría. ¡Qué churro! Pues sí, un churrete, tampoco pasa nada, hombre. A ver. Bueno, a ver dónde llega. Está precioso esto, ¿eh? Menudo propaganda estoy haciendo yo de la multa. Ahora me iré al ayuntamiento y le pasaré factura. Igual me empapelan por usar tecnología en medio de la naturaleza. ¿A quién se le ocurre? Hombre, deja el móvil. Bueno, no es un móvil, es una cámara, ¿vale? Los fotógrafos, por ejemplo, sí que pueden. Bueno, pues también podemos ir con un palo selfie. No sé, es que las burocracias, como cada vez están más chungas, pues no sé, yo sí estoy cometiendo un delito. Para el alma no lo sé. No, espero que no. Esto es muy curioso. Aquí hay una reja, una casa, una... Bueno, pues... nada, un poco se ve. Iremos por el camino ese que estaba por allá. Bueno, algún mosquito es normal que haya, pero esto es la naturaleza. Esto es como cuando te suben los paisajes del Caribe, ¿no? Que dicen, ¡ah, qué bonito! Luego te vas allí y sales hinchado. Y dices, hombre, estaba más bonito en la foto. No está más bonito la foto, pero ya sabéis, las picadas alguna te vas a llevar. Depende de qué día y qué etapa. Y qué hora del día también, ¿no? Bueno, creo que esto ya era el final del trayecto del Chorroll, del Chorrito. Y creo que esto ya no he venido nunca por aquí, pero nos lleva al camino central, a uno de los caminos principales. Volveremos por este camino, a ver si ya conseguimos correr un poquito. Haremos una parte final de 1 kilómetro a tope, un segmento de Strava, hablando de que la tecnología hay que dejarla un poco aparte, pero no del todo. Hay cosas divertidas, como picarse en los segmentos de Strava. Antes estaba diciendo que eso es peligroso, y ahora digo que mola. Pues claro, es que no es ni blanco ni negro, es todo, son las dos cosas, es blanco y negro. A ver, es que la vida es lo que tiene.
Todo tiene su lado bueno y malo, no hay nada que sea solo bueno o solo malo. Bueno, vamos a disfrutar lo que podamos y lo que consigamos. Como he dicho, pues ya estamos aquí. Este consenso de ChatGPT que le mandé un estudio con todos los profesionales, todos los sectores profesionales mezclados, que le puse a que pusiera de acuerdo a fisioterapeutas, a podólogos, a osteópatas, a médicos, a psicólogos, a filósofos, que se pongan todos de acuerdo y que digan por qué nos lesionamos tanto, incluso igual que hace 20 años, cuando en teoría todos hemos avanzado, todos sabemos más, todos sabemos cómo corregir, no lesionarse. Todos han aumentado su conocimiento y todos dirán que sí, que ellos sí que curan. Pero luego señalan al de al lado diciendo que es que no tienen en cuenta otras cosas. Siempre cada uno tiene su punto fuerte, cuando tiene que ser todos que se junten y que todo ese motivo multifactorial de las lesiones sea uno, no multi. Que te encuentren ese motivo. Eso sería interesante. Te dirán, sí, el diagnóstico también ha avanzado mucho, pero la corrección no. Se te van a decir que es porque tienes ese músculo jodido, pero no te van a decir cómo hacer que no se vuelva a eso, a romper. Así es que eso te lo dirá otra parte, el especialista en técnica, el antropólogo, que es otro muy importante que no se tiene en cuenta. El antropólogo es el que estudia el cuerpo humano desde siempre, sin tener en cuenta cachivaches. Y no se tiene muy en cuenta, pero es la estructura evolutiva del cuerpo. Y en el estado en el que estamos ahora, de evolución o involución, bueno, eso es una opinión, ¿eh? Estamos evolucionando hacia un sitio que a muchos no nos gusta, ¿no? Que es cada vez a la más comodidad, incluso para correr. ¿Por qué no preservar esas esencias humanas? ¿Por qué? Nos parece que está muy bien la tecnología, pero que tenemos que preservar, sobre todo para ser personas. Es que si no, no serás nadie. O sea, si no haces nada, tus funciones, te va a faltar algo. Y nos pasa, ¿eh? Nos pasa. Y si lo digo es porque, claro, lo digo en primera persona, como necesitamos esto, ¿no? Al menos una vez a la semana, desintoxicación de tecnología, aunque ya estoy yo cogiendo la cámara, pensando en el YouTube, subirlo. No sé yo esto si será muy... Pero vamos, ¿por qué no tienen que ser cogidos de la mano? También se pueden las dos cosas a la vez, ¿eh? No hagamos... Hay que ser abiertos. Y explorarlo, investigarlo, probarlo. Es decir, someterte a la naturaleza con tecnología, pues ¿por qué tiene que ser malo, no? Parece contradictorio. Pues no. Para abajo se va muy bien, ¿eh? Hablo bien y todo. Y bueno, y otro de los puntos, y termino ya con lo de la chuleta que tengo aquí en el palo, que es uno de los motivos multifactoriales por los que no lesionamos. Todavía hay mucho por conocer sobre cómo descansar, el descanso. Hay mucho que aprender en ese terreno, ¿no? Que es cuando se repara todo, ¿no? Cuando se reparan y existen, es donde se crean las mejoras de los entrenamientos. Pero claro, si te pasas, no duermes. En fin, es complicadete. Pues ahí hay que meterle energía, un poquito de encontrar un poco del truco, ¿no? A lo mejor nos toca andar más, mover más el cuerpo, cansarse un poquito más o menos. A lo mejor nos cansamos demasiado y tampoco dormimos por eso. Y en definitiva tenemos que salir de esa zona automática en la que siempre hacemos las mismas cosas, entonces nos pasan las mismas cosas. Entonces uno no sabe cómo descansar mejor porque siempre está haciendo las mismas cosas. O lo que está probando, que también, claro, no le está funcionando, pues tienes que probar otras cosas. A lo mejor cambiar de perspectiva o de campo, ¿no? En vez de tomar pastillas, correr. He sido un poco radical con esto. Pero bueno, así acabamos antes, con el ejemplo ese.
Pero es, claro, ya os digo, ¿no? Es una ciencia lo del descanso. Yo, ahora, a ver, que yo no soy dormitólogo. Igual habría que inventar esa profesión. Alguien que sea el especialista del descanso, ¿no? El que, de forma psicológica o física o como sea, te enseñe, según tu situación, a descansar mejor. Y es ahí donde mejorarás todo lo que hagas. Incluso si estudias. Sabes que todo lo que estudias es en el descanso, en el sueño, donde se te queda pegado, ¿no? Pues en el deporte igual. Los músculos es cuando se reparan, cuando se reparan y se preparan para la misma caña que le has dado ese día. Y bueno, esto es muy largo y seguro que no estoy muy acertado. No me hagas mucho caso, pero si te abre curiosidad, investígalo. Ir para abajo la sangre se me sube a la cabeza. A veces las neuronas se desordenan. Pues bueno, inventaremos nuevas palabras. Y bueno, estamos llegando al punto que estamos casi a 1 kilómetro de la puerta. Y siempre que vengo a la Murta me gusta hacer lo que es un tramo a toda leche. ¿Y por qué no ir? Pues también. Y es una de esas cosas que luego subimos a Strava, aunque hoy no me he traído el reloj. No quería dar mal o buen ejemplo, bueno, no me estoy metiendo con los relojes, pero sí con las dependencias. Un reloj es bueno siempre que no dependas de él. Siempre que sea un extra, siempre que sea algo que no te mosqueas porque se te ha olvidado. Que nos pasa a todos. Y yo me he mosqueado porque el reloj no estaba cargado. Y parece que se venía al mundo abajo. No pasa nada, aunque sea una carrera, da igual, si luego te cronometran en la carrera o te pones al lado de uno que vaya a tu velocidad, ya está, el que conozcas o preguntas, ya está, no es tan dramático que se te olvide el reloj. Mola tener el reloj y ya parece que como siempre lo tienes, parece que te falta algo, ¿no? Te falta un brazo si se te olvida el reloj. Esas dependencias en las que no tenemos que caer, vale, nos mosqueamos, pero nos desmosqueamos y demoqueamos también. Nos desmosqueamos enseguida. Nos podemos mosquear porque no lo podemos evitar. Pero luego ser consciente de decir, qué chorrada, vale, ya está, se acabó el mosqueo. Te adaptas a nuevas circunstancias y ya está. Bueno, a ver, si tendría que ser al revés. Voy a cortar el palo, porque correr rápido. Luego lo que pondré, yo sé lo que es 1 kilómetro, que es desde este puente hasta la entrada, es 1 kilómetro. Es un segmento que hay en Strava. No podrá salir hoy el tiempo que haga, pero al menos sí que podré ver el tiempo que me cuesta. Luego pondré un cronómetro, a ver si puedo poner un cronómetro en el vídeo, y lo que es el tramo, a ver qué me ha costado hacer el kilómetro. Sé que es de aquí a la entrada 1 kilómetro, más o menos, ¿eh? No voy a ser muy talibán. Hola. Te he pillado. ¿Ya me has pillado? Estoy casi charrando en la cámara esta. He sentido algo y digo... Ah, Andrés, tío, es que la gorra ya no... ¿No vienes con el Wood? Hombre, la gorra, el gafe, la mochila para que deportes 2 pedes ahí, tío. ¿Plátano? Ah, bueno, es un plátano. ¿Qué? Hombre, Tumba. ve, yo estoy... ¿No me has visto en el canal? Estoy casi ahora... Sí. Ya, pues ahí tocha ahí. Pegali. Bueno, sí, tots. Pero a ver, lo que passa, estem en una època que tot el món pot fer això, doncs mira, és Pero divertit. sí, a mí me agrada, a mí siempre me agrada compaginar la afición del trail en la afición de la foto, el paisaje. A mí Ja. me agrada. Lo que pasa que pues cada uno té la seva No, sí, manera del tu plátano. vius prop d'ací, no? Sí, al Recoles Vinyes, I vens tots els dies a córrer, així? quasi tots. Ai, pues, Quan puc, però m'escape. les carreres no t'agraden molt, no? Les carreras, ¿qué pasa? Que vas a tener un problema en el Chenoy buscando el sub 3 en la Marató de Valencia. Y a 15 días... pues el Això fa Chenoy poquet. baixant, eh? Això ara? No, ara no, que va, fa uns anys. Això va ser d'ahir. Ah, vale, vale. Saps? I baixant del cavall tinc una punxa ahir i el dia següent me'n vaig anar a nit de concert i en el concert ja no sabia ni com ficar la cama. Però el dia seguint tenies A 15 el dia. dies, Ah, saps? vale, 15 Jo ja anava dies. de baixar de quilòmetres Ja. i d'entrene. Pues segur que de la pujada, quan vaig a començar a baixar quilòmetres, el Xenoi va dir hasta així. Bueno, pues El millor resulta haver que... seguit i no se t'haver inflat. És que això no se sap mai, no ho sé. Pues una calcificació en el tendó Ja. rotuliani, saps? I a mi me fa mal, la flexió està ahí. Sí, però la no té- muntanya això te
te protegís un poquito de Sí, pujar y no, baixar. es fortalir cuádriceps y toda la parte esta del aparato extensor del... Avui estava parlant de com és possible que ens lesionem tant encara. O sigui, en tanta tecnologia, en pues tantes això que coses. nosaltres tenim base, perquè la gent que se n'entra a la muntanya El que és nou, i el que és no nou, té base, encara no i s'ha se après. acaben a ficar 20, no sé quants quilòmetres, 40, i n'hi ha gent que a mi m'ho ha dit, nosaltres hem començat massa forts, uno lesiona el lumbar, l'altre el genoll. Jo vinc de la fort, Dona pena, i tio, sempre perquè... Sí. m'ha mantès ahí. Al meu Ves- nivell, saps? Però bueno, no sé. Pues bé, Andrés, tu què fas? jo ara vaig a Vas fer pujar? 1.000... Positius? No, vaig a fer 1.000 a 1000 tope, metros. pa acá baix hasta l'entrada. Perquè estava dient, estic gravant, després t'importa que te traga? No, jo estic gravant, veus, això és el micro. Després se te senta tu, també bé. I, bueno, m'hi dona igual, intenté ser, pues... Vas a baixar a full? Sempre faig, hi ha un tram on Strava, Sí, tu no sé de ser Strava, Cemento, sí, però bueno, el pues ahí final sí. full no sé què, full gas, o algo así. full gas. ¿no? Crec que està Vicent Grau el primer. Ja. Jo crec que ho vaig provar un parell de vegades, però ahí tens que pillar... Això va pa acabar un poquet, eh? Sí, bueno, menos el tram ese final que fa una puchadeta. Vols fer-lo ara a 1.000 a tope pa acabar o què? Jo és que acabé O no? 260. Saps què passa? Que el divendres tenim un reto. Este divendres. I anem a creuar la Comunitat Valenciana des a lo ample. A veure. Saps? I anem a començar des de Xeraco i anem a acabar en Fuentealegra. Però del tiró. Del tiró. Quants quilòmetres són això? Són, crec que 96. I quantes hores aneu a ficar ahí? No ho sé, no tenim temps. Bon matí, molt matí. No, comencem el divendres per la nit. Claro, és que si no, no vos dona temps al dia següent. No, pues... A mi el pub tindré 20 hores, diguem, Sí, per si acas. sí. Jo crec que estarà per ahí. Hòstia, això no ho ha fet mai. Jo ho he fet, el màxim que he fet jo és quan me vegueres allà en... En las començaments, sí, en la CSP, no? No era MIM. Sí. Marató i mitjà. Pues això és el màxim que he fet jo i sí que me molaria algun dia, però... A mi és que m'agraden, les llargues distàncies m'agraden, tio. No sé, és una aventura. És que és... Passar el dia a la muntanya... Exacte. La nit, la CSP és una altra història, perquè la nit... Jo vaig pillar una nit xelat, tio, i jo sube molt i vas patir fred. Saps? Anava... L'acabar és la... Clar que vaig acabar, quan va eixir el sol pareixia que me vas convertir en un altre tio. I això és com quan anàvem de festa. Quan anàvem de festa que per matí tornes a renaixer, no? Sí, tio, ja veus. Pues tota la nit corregent emborronat, saps? I això són principis d'hipotèrmia. Perquè feia... Aborronar pots dir pell de gallina, Claro, no? sí. O sigui que... Tota la nit, corregent aixina. Que jo anava aixina xelat, tio. Però bueno... I després se te passa, ja veus tu que el cos és listo, eh? Ja s'adapta... Tota la gent se tirava al menjar en els avituallamientos. Jo me tirava el paper de celulosa para tapar-me. Pel fred. Claro. Tot per no abandonar. Les aventures són les que te queden per tota la vida. Tot psicològic i, bueno, n'hi ha que estar ahí. I després, mira, i després anava adelantant gent i vaig acabar com si fora un élite. Saps? És que són misteris, tio. Els últims 6 quilòmetres la gent abandonant i jo a full. El bitxes, 6 quilòmetres encara abandonat, per 6 quilòmetres... No, és que els últims 6 quilòmetres n'hi ha 1.000 positius. Ah, bueno. Ja us portes a 100, saps? En 4.500. Són 5.500, eh? No sé, Ángel. Bueno, Jo te la recomane. però a poc a poc. Claro, és que ja arribaré. I els pobles, la gent, és una passada, l'ambient és una passada. Ja ho veig en l'ambient. Ostres, sí. I l'organització, xapó. Sinó que... Bueno, què fas? Te fas el 1000 a tope o què? No, jo te grave si vols. Vas a fer-lo? Tu, A tope. a 3.30. Tu això ho fas o no? Va, tira, no sé, tu tira-li. Bueno, va, és a partir de seguit. Vas menjar-me caramelo i vaig amb motxilla i tot. Vale. Vas. No, però tu els has controlat, és cada ball, no veus? Bueno, a 3.40 anem ara. Jo que no tinc l'altre, però ja sé la velocitat que anem. Que fit. Vai pidiendo. ¿Tú en la plancha te fijas refil? Arriba ahí, ¿eh? Que si me recordé clases, tío, que tú eres el que más corría. Yo todos los días me picaba en tu y tú, qué pesada que eres. Una carrera así y al final, ahora que arriba antes.
I sempre me guanyes, cabró. La velocitat. Ah, sí, no, l'explosió, això, sí. Tenies una explosió, macho, que és un... Carbonilla. Mira, pasar la ITV. ¿Qué te digo? Como me he parado a hablar contigo. Ah. Pero sabes que la cámara motiva también, ¿eh? Bueno, ara ja és més claret, ara ja no és per cavall. ¿Qué hemos quedado? ¿300 metros? Estos son los míos, ¿va? Vamos porque para que vaya. Se vuelve a entrar, ¿no? ¡Ay, Ángel! Ja, fem el quilòmetre així, no? Ja se t'ha curat el genoll. Ara ja no estàs pensant en el genoll. Me estoy acostumbrado yo a estos calentos. Uy. Mira, acostumbrarse uno no se acostumbra mai, ¿eh? Otra cosa que ya conega. Bueno, tú eres un año más que yo. Claro. Vas con ventaja. Ah, vale, bueno. Encara me guanyes, segur. Pero kilómetros tú has fet moltes ultras, ¿no? Fondo. Claro, esto... Alguna vez, y yo no soy de hacer series, ¿eh? Bueno, la muntanya és quasi paregut, ¿eh? El Cantapuches... Claro, no, n'hi ha... Per això, punts que dius, va, aprete. I tu mateixa canvies ritme. Però, collo, em torno a casa ja. Vas corrent, ¿no? Claro. Coche, ¿no? No, vaig a pegar una volteta més. Ah, bueno, que te queda, claro. Jo no sé. Ara, bueno, avui prou, perquè demà tinc sèries també en els del Caixa Rural. Ja veurem si vaig, perquè els poquets que queden corren per tots. Queden 4, però els 4 són unes màquines. És el que dona pena, que també tots estan parats, no? El que estava dient jo en el vídeo. Què passa? Que tot el món està parat. Tot el món se lesiona. Que està cansat. No sé, és que això, mantindre't allí també... Ja, però tot el món volem... I les circumstàncies de cada un també canvien. Sí. Després n'hi ha malalties, que potser no t'ho diuen, però estan ahí. Sí. Hi ha moltes coses. Bueno, pues... Bon dia. Va. Bon dia. Home, no sé jo si hauré fet el segment. El segment el marca així, no? Pues te marca automàticament. No sé, lo que no sé si m'ha començat un poquet massa i han fet també 900 metres, saps? Se suposa que Tinc el cotxe per ahí. és del pont, no? Jo l'he vist alguna vegada. I alguna vegada l'ha reat. Però així en companyia li ha res més. I a la càmera. La càmera.
A veure, perquè... Al final són les cames també, Ángel. Sí, però tu una carrera quan hi ha molta gent mirant, També, home. també t'emociona. Això és l'adrenalina. El cotxe. L'adrenalina te puja. Bueno, Ángel, Andrés, què? corredor ¿Nos vemos en també. la muntanya? No, això... És superbonica la multa. Jo ara el que volia era ensenyar un poc, i després ja... Les creus del Cardenal són molt xungues o què? No. Vull dir, l'últim tramo que sí que he llegit que és algo d'escalar. Però escalar... Les 3 creus? Cardenal, creus del Cardenal. No, què va. És fàcil? Pues Mai. ja vindré altre dia. Avisa'm i pugen tu. Pues el dia que vinga a gravar, perquè segurament vindré pensat per, jo què sé, per gravar Cullera. Que vulguis. Igual t'avises. Les pistes són un espectacle i ara que estan tirant l'àvia a la Marchal, segur país Cullera una illa. Ostres, sí. L'altre dia farem des de la creu hasta l'Ouet, tota la cresta. Ah, coi. Hores i mitja de cresteo. És molt xungo també, o no? N'hi ha dos Ai, tres sí. pugs que... Que te pots caure. Home, però, home, dificultat ahí de... No, però tens que anar a molt tapat i n'hi ha diversos puestos que el pas tens que fer-lo segur i... Pues caminant. Jo, que tècnica poca, eh? No. Jo, home, jo m'he sí. perquè... Però n'hi ha pugs que m'ho tinc que pensar i estar ben concentrat. Perquè no és moco de pau. I després ve un altre que passa com si... És que també cada un... Hòstia, això s'entrena també, claro. I si tu vius per així, de meravella, tio, perquè t'has entrenat, tens la tècnica i tot. Bueno, al final... Sí. La muntanya te fica en el teu puesto, Jo sempre ho dic. La muntanya senta millor que l'asfalt, senta millor, però almenys pel cap. Pa tot. Jo Pa tot. ja no torno a l'asfalt. A veure, ne faig Ai. medicina de dir, va, però que no... Home, tot té la seva part bona, perquè si no t'has... I en el trail con esos puestos, tío, que dius, hòstia, quina Sí, que si no... jo havia anat a la Fonteta, encara no havia anat a la Fonteta, tio, de recovecos i això superxulos. Això té un microclima. Tu te'n vens en estiu per allà a l'Esprà? Sí. Vamos, si allí te fa 40 graus, ahí te pot fer 32. Saps? La umbria ixa i la humitat. Sí, No sé, no és gran la multa, però té el seu encant. però també té molt que explorar. M'alegre, tio. Ah, parlem. Sí, ja, si a casa t'avises, si el dia que torne, potser és d'ací un parell de setmanes, Sí, home, sí. quan tinga que vindre així, tu, com vius prop, t'avises. Si avisa'm un parell de dies antes o... Sí. Saps? Per si... O això, per arreglar-me-ho. Pues bueno, menos mal que tenim el hueco para correr. Això que... Per estos gatos, tío. Sí, Reciclar. això és. Vinga, s'eixem. Que fa caloreta. Vale. Adéu. Bueno, pues hasta aquí. Una visita sorpresa, muy agradable. Un antiguo compañero y amigo del LGB. Pues como hace 30 años éramos amigos, bastante amigos en clase. Y nos picábamos a correr a ver quién ganaba, siempre ganaba él, el primero de clase. Y ahora estamos igual, creo, ¿no? O sea, no nos hemos picado, ¿eh? Eso que se ha visto no ha sido lo mismo. Nos vemos en otra ocasión. Hasta el siguiente vídeo.